Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor, sean todos ya bienvenidos ya esta tarde a reunir un día más para escuchar palabra de Dios, esperando que cada uno de ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos, con salud y vida, que lo más importante es lo que Dios nos regala todos los días para buscar de su rostro. Y ya los quisiera invitar a buscar la palabra de Dios que se encuentra en Gálatas, el capítulo 3. Vamos a dar lectura. Del versículo 1 al 5. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Espíritu se recibe por la fe. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que Dios bendiga esta palabra, palabra que siempre nos va a edificar porque es palabra de Dios. Y ese es el poder que tiene la palabra de Dios, de edificar, restaurar, redarguir, enseñarnos, instruirnos y guiarnos, porque ella es lumbrera a nuestro caminar. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios y también de discernir los corazones. Así que la importancia que tiene la palabra de Dios es muy grande para nuestras vidas, para cualquier persona. Tiene una importancia muy grande, ya que ella nos habla referente a la verdad de Dios. Y así también nos revela el corazón y la intención de Dios. Por eso la Biblia dice que el hombre no tiene ninguna jactancia delante de él. Y que si de algo debiéramos de jactarnos es de entender y conocer a Dios. Si es que es de jactancia entender y conocer a Dios. Pero Dios nos pide eso, que le conozcamos y le entendamos. No que lo memoricemos ni repitamos muchas veces cosas que oímos, pero no las entendemos. Que por nuestros labios salgan pocas palabras, pero palabras con entendimiento, sabiendo que esas enseñanzas provienen de parte de Dios. En estos tiempos de Pablo, cuando predicaba la palabra a los gentiles, cuando Jesucristo, Dios mismo, lo escogió por apóstol para los gentiles, este apóstol se dedicó su vida a predicar el evangelio a los gentiles y a todos aquellos que le escucharan, como así también el resto de los apóstoles se dedicaron a predicar el evangelio, porque ellos fueron enviados de Dios. Y sabemos que la obra de Dios es esa. La obra de Dios es que escuchemos a aquellos que Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Escuchar a aquellos que Él ha enviado, porque ellos han sido enseñados por Dios. Ellos están en plena certidumbre y certeza de la verdad, porque ellos te van a poder guiar y enseñar a través de la verdad.
Como, como todos sabemos que un ciego no puede guiar a otro ciego, por lo tanto los hijos de Dios, antes que Dios mismo los envíe a predicar, Él saca las vendas de nuestros ojos y nos hace hablar y nos hace predicar su palabra, que es lo esencial. Y esa es la sensatez del pueblo de Dios y de los hijos de Dios. La sensatez de abrir nuestros labios con la certidumbre de la verdad y permanecer en la verdad. Y sabemos que en los tiempos antiguos, aún cuando Jesucristo caminaba en esta tierra, ya se estaban levantando algunos que hablaban en el nombre de Jesús, pero no caminaban con Jesús. Y es ahí la enseñanza que viene de aquellos tiempos, de los tiempos de Jesucristo. Ya se estaban levantando algunos bajo su propia concupiscencia y apartados de Jesucristo, aún predicando en el nombre de Jesús, pero no caminaban con él. Y también nos da una gran enseñanza. Enseñanza que en estos tiempos es muy útil para nuestras vidas espirituales. Porque es así donde Dios nos hace meditar y nos hace pensar mucho en los sucesos de este mundo y el porqué de algunas cosas. Lo quiero invitar a buscar Gálatas 1, versículos 6 y 7 dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Eso le decía Pablo a los Gálatas, se maravillaba. Y no que haya otro, le decía, no que haya otro evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, este versículo nos relata que ya de los tiempos de los apóstoles que se levantaban otros falsos profetas, predicando un evangelio distinto al evangelio que Jesucristo había dejado. Y es ahí que nosotros tenemos que meditar mucho a quién nosotros ponemos nuestros oídos y de quién hemos aprendido y a quién hemos escuchado la palabra de Dios. Ya que en los tiempos de los apóstoles ellos luchaban ya con los falsos profetas, luchaban con otros evangelios distintos al que ellos predicaban. Y ese es el cuidado que en estos tiempos también debemos de tener. Y esa es la sensatez que el pueblo de Dios debe de tener en estos tiempos. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Es un pueblo que estaba en plena verdad e incertidumbre, enseñado por Pablo, un escogido de Dios para predicar el evangelio a los gentiles y a todos aquellos que quisieran escuchar. Algo que quizás no han meditado a través de su palabra, que Dios a todos aquellos que Dios envió, les entregó las llaves del reino de los cielos. A todos aquellos que Dios envió, les entregó las llaves del reino de los cielos. Ya que la llave del reino de los cielos es el evangelio. Porque aquellos que creen en el evangelio de Jesucristo, el evangelio de verdad, escuchados por los siervos de Dios, Dios les da el derecho de entrar al reino de los cielos, si es que lo creen en su corazón. Y es por eso que Jesucristo mismo le dijo a Pedro que sobre la roca, sobre esta roca, dijo Jesucristo, le dijo a Pedro, iba a edificar su iglesia. Producto que cuando Jesús preguntó a sus apóstoles, a sus discípulos, le preguntó quién era él. Y Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente.
Jesús le dijo, no se te fue revelado ni por sangre ni por carne, sino se lo reveló ¿quién? El Espíritu Santo. Y sobre esa declaración que Pedro hizo, Dios iba a fundar su iglesia. El Padre llama, el Hijo cuida todo lo que el Padre le ha dado para que nada se le pierda. A pesar que nuestras vidas siempre han sido insuficientes y débiles delante de Dios, a pesar de nuestras debilidades y nuestros caracteres, nuestras formas de ser, Dios encuentra la manera en nuestras vidas para usarnos de igual forma. Los apóstoles eran todos distintos, distintos caracteres, distintas profesiones, distintas formas de ser, algunos más valientes que otros. Sabemos que Pedro negó 3 veces a Jesucristo. También Pablo reprendió a Pedro en alguna oportunidad. Cuando Pedro se reunía con los gentiles a predicar el Evangelio, así también. Y cuando veía a los fariseos se paraba y huía. Y Pablo los vio y fue y los reprendió. Está escrito en su palabra. Cuando Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Por lo tanto, Dios nos ayuda en nuestras vidas para que nosotros aprendamos a buscar a Dios y escuchemos su palabra de la boca de los hijos de Dios, de aquellos que quieren enseñar a Jesucristo, conforme a las Escrituras. Aquellos que quieran guiar al pueblo de Dios hacia el reino de los cielos, porque ese es el trabajo que Dios le da a sus siervos. El trabajo que Dios le da a sus siervos es de guiar al pueblo al reino de los cielos. Los frutos de una casa de oración son la cantidad de almas salvas que ella tiene dentro del lugar. Es una bendición muy grande tener una casa de oración llena y que todos sean salvos. Es una bendición muy grande, porque ese siervo ha sabido hacer su trabajo, porque ese siervo ha predicado pecado, ha enseñado el Evangelio de verdad, ha guiado conforme a la Escritura, que la ley fue dada para el conocimiento del pecado y que esa ley está fundada en los mandamientos de Dios y en todos sus estatutos, y que esa ley no nos va a justificar como está escrito. Nadie va a ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se jaste. Y como nos dice esta palabra, la palabra del día de hoy es: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar por fe o con fe o por el oír? Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír palabra de verdad. No sé cuánto tiempo llevarás caminando dentro del Evangelio, o si te congregas en algún lugar, no importa tu religión. No sé cuánto tiempo llevarás, pero te invito a hacerte un análisis en tu propia vida. ¿Cuánta fe tienes en tu corazón? ¿Aún te sientes atado, encadenado? ¿Aún sientes el vacío que hay en tu corazón? Son preguntas que cada día debemos de hacernos en este camino de fe, ya que nuestra alma quiere volver al Padre. Y es necesario que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es el oír palabra de Dios con fe. Algunos
tardos para oír y prontos para hablar. No saben oír. Y es necesario que en estos tiempos aprendamos a oír. Algunos oyen la voz de Dios, porque Dios los ha escogido por cabeza, por sobre muchos. Y a otros ha llamado para que escuchen a aquellos que Dios ha escogido para salvación. No todos son maestros, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son músicos, no todos son misioneros, pero cada uno tiene una misión dentro de la casa de oración. Cada uno tiene del lugar donde se congrega, tiene una función muy, muy importante, ya que cada trabajo que se hace dentro de una casa de oración es importante porque es para la obra de Dios. Todo trabajo es digno dentro de la casa de oración. Y como está escrito, el trabajador es digno de su salario. El que tenga necesidad espiritual busque a Dios y trabaje para la obra de Dios. Porque así Dios te va a dar de tu parte, de lo que tú necesitas. Porque muchas veces necesitamos armaduras para defendernos del diablo, de las artimañas del enemigo. Pero ¿cómo Dios te puede dar esas armaduras si tú no batallas? Y si no batallas, no eres un soldado. Y si no eres un soldado, ¿para qué necesitas armadura? ¿Para qué Dios te va a dar armadura si no batallas? Transfórmate en un soldado para que Dios te ponga su armadura y la aprendas a usar, a detener las artimañas del diablo. Tenemos que ser inteligentes dentro de la obra de Dios y buscarlo siempre con un corazón manso y humilde, que es muy importante, porque Dios es manso y humilde, no entra en un corazón arrogante. El primero golpea tu vida y te pregunta, ¿me permites entrar? ¿Me permites sentarme en el estrado de tu corazón? Porque ese es el lugar que Dios se merece en nuestras vidas, el centro de nuestro corazón. Porque de la abundancia del corazón abra la boca. Y cuando Dios gobierna nuestros corazones, sabemos que nuestros pensamientos también salen de nuestros corazones. Y es por eso que se transforma la mente. Tenemos un corazón luminoso, porque ahí está morando Dios, Él está gobernando y transforma nuestra mente y nuestros labios salen palabras llenas de unción y gracia. Que Dios nos dé la inteligencia para seguir avanzando y seguir siempre buscando de su rostro y sobre todo aprender de la verdad de Dios mismo. Tiempos peligrosos vivían en esos tiempos los apóstoles, tiempos muy peligrosos, ya que ya andaban algunos predicando otro evangelio. ¿Qué evangelio hemos escuchado en estos tiempos? ¿El otro evangelio o el evangelio que predicaban los apóstoles? Tenemos que asegurar nuestra salvación. No importa quién esté frente a tuyo. No importa que te caiga bien. No importa cuánto llore y cuánto diga que ama a Dios. No importa cuán humilde se vea. Lo que importa si ese varón tiene el Espíritu Santo en su corazón y está en verdad. Eso es lo que importa. Porque si ese varón tiene el Espíritu Santo en su corazón, él te puede enseñar a recibir el Espíritu Santo conforme a las Escrituras. Y él te va a guiar hacia el reino de los cielos. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas. Y así también bendiga a todos aquellos que predican la palabra de Dios
porque gran responsabilidad hay bajo sus hombros de abrir los labios y predicar verdad. Porque gran condenación hay si abrimos nuestros labios y no predicamos la verdad de Dios. Porque en vez de ser de bendición para aquellos que van a escuchar palabra de Dios, vamos a estar escarneciendo las almas. Bienaventurados aquellos que no se han sentado en sillas de escarnecedores, dice su palabra. Y es una muy buena aventuranza, porque nunca han adorado a otros dioses, nunca han adorado a otro evangelio, nunca han seguido las blasfemias y se han reservado para el Dios vivo y al Dios de la verdad. Por eso bienaventurados aquellos que no se han sentado en silla de escarnecedores, escarnecedores de alma, que hablan bajo su propia concupiscencia, bajo sus propios pensamientos. En Lucas 9, versículo 40-50 dice: entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, he visto a uno que echan fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se le prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y qué gran enseñanza Dios le estaba dando ahí a sus discípulos, porque esos discípulos veían a otras personas expulsando demonios en el nombre de Jesucristo, pero no caminaban con ellos, no seguían, no andaban con Jesucristo. Así también en estos tiempos hay muchos, algunos que caminan con Jesucristo, están al lado de Él, caminan con Él, predican de Él y hablan de Él, de su grandeza, le siguen a Él. Pero hay otros que hablan de Jesucristo, pero no caminan con Él. Y echan fuera demonios y otras cosas más. De cierta forma es bueno que se predique el nombre de Jesucristo, pero es bueno que también el pueblo discierna quién es hijo de Dios, que camina con Jesucristo, y quién no es un hijo de verdad. Y los hijos de verdad caminan con Jesús y reciben las enseñanzas de parte de Jesucristo y no caminan bajo sus propias concupiscencias, porque muchos anhelan el poder del Espíritu Santo para mostrar muchas veces algún poder y ser reconocidos por el resto de la gente. Mírame, yo echo demonio fuera, yo danzo, hablo lengua extraña. Usan el Espíritu Santo como si tuvieran ellos mayordomía sobre él. Para vanagloria suya. Y ya saben algunos que ese no es el Espíritu de verdad. Como está escrito en su palabra, algunos se aferran tanto a sus propios pensamientos y no obedecen a la palabra de Dios, no obedecen a la verdad. Y producto de eso, Dios envía a esas personas un espíritu de error para que crean en sus mentiras. Y es por eso que este camino es un camino de mucha prudencia y no de insensatez. Porque no es de quien corre, sino del quien Dios tenga misericordia. Y si no has recibido tu remisión de pecado, espera que Dios haga misericordia en ti y calla tus labios en el nombre de Jesucristo. No sea por tu afán, no sea por tu vanagloria, no sea por tu insensatez, que te estés apartando de Dios. Te hayas transformado en un lobo vestido de oveja sin saberlo y estés blasfemando el nombre de Jesucristo. Pablo, ¿qué decía? Oh Gálatas insensatos,
¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyo ojo Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Este pueblo había sido enseñado por Dios, había enseñado ya por Pablo, un siervo escogido por Dios, estaba en plena verdad y certidumbre. Pero como habían otros astutos, hablando un evangelio distinto, queriendo contaminar a los hijos de Dios, algunos comenzaron a poner oído a lo que ellos hablaban. Y la gran dificultad que estos tiempos se vivía era la circuncisión del pueblo, porque la circuncisión era para el pueblo de Israel. Y para ser el pueblo de Dios, el varón debía de circuncidarse el prepucio a los 8 días de haber nacido. Estatuto perpetuo. Pero Pablo nos da una enseñanza diciéndonos que la circuncisión no es de la carne, sino del corazón, en el espíritu. Pero acá la lucha era esa. No, que para ser el verdadero pueblo de Dios tenemos que tener obra. Y esa obra es circuncidarte el prepucio, porque el mandato de Dios perpetuo. Así también estos tiempos hay muchos que predican obras. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no tenemos estas obras, porque una fe sin obra es una fe muerta. Y más, Dios ya nos enseñó que la obra de Dios es aquella que viene de parte de aquellos que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que recibáis a aquel que Él ha enviado. ¿A quién envió Dios a este mundo? Envió a su Hijo Jesucristo. Esa es la obra de Dios, como está escrito. Y así también como está escrito, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos y cómo leemos la palabra de Dios. No ser insensatos. Como Gálatas, insensatos. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora vais corriendo y vas a terminar en la carne. ¿Quién te fascinó para no obedecer a la verdad? Los apóstoles de estos tiempos ya luchaban con otro evangelio. Imagínate estos tiempos, cuando ya la palabra de Dios ha predicado por 2000 años. Por poco más de 2000 años se ha predicado esta palabra. Donde ha pasado tiempos donde esta palabra no fue predicada por guerra, por hambruna, por muchas situaciones que pasó este mundo, por el caos, por la persecución. Y es por eso que hemos escuchado, se han encontrado escritos en cuevas cerca de los mares y así en muchos lugares ocultos bajo la tierra. Porque el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos que predicaban la verdad, aquellos que se aferraban a la fe de verdad, eran perseguidos y eran martirizados. Y es por eso que algunas religiones se politizaron. No siguieron a Dios con lealtad, como aquellos que fueron martirizados siguieron a Dios con lealtad, con fe y convicción. Por eso que Dios nos ayude para que tú tengas esa fe, que le crea a Dios por sobre todas las cosas, porque es Él el quien justifica y es Él el quien salva. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Y para Él sea toda honra y toda gloria, porque Él hizo todas las cosas a su perfección y nos salvó y nos rescató del lago de azufre y fuego que es el infierno.
y lo hizo todo perfectamente. Gálatas 2, versículo 3 al 5 dice: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hay muchos que se introducen dentro de las casas oraciones, predicando un falso evangelio. Y esa es la importancia que el siervo que esté a cargo de esa casa oración, sea quien sea, tenga discernimiento en el espíritu y esté en plena verdad y certidumbre a través de las escrituras de Dios. Porque aquel que no ha sido instruido por Dios es un ciego. Nada va a discernir y va a ser un hombre carnal, guiado simplemente por sus instintos y pensamientos, y no por el Espíritu Santo. Más aquel que Dios ha puesto por cabeza de un lugar, Dios lo va a preparar para su obra. Porque esa es la voluntad de Dios, que todos seamos aptos para toda buena obra. Aptos para toda buena obra. Y Él nos aprueba. Y Él dice: ya estás apto para toda buena obra, ve y predica. Ve y enseña. Habla en mi nombre, porque yo te he enviado, dice el Señor. Así hace nuestro Dios. Dios es un Dios de orden, prudente y decente. No es insensato. No te va a enviar si no estás preparado. Pero si Él examina tu corazón y ves que estás preparado, Él lo va a hacer. Porque Él va a saber que tú vas a salir victorioso. Porque Él es Jehová de los ejércitos, jamás derrotado y vencido. Por eso que Dios bendiga nuestras vidas en estos tiempos. La importancia de poder escudriñar la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe. Y pedirle a Dios mismo que nos ayude, que saque nuestras vendas y ilumine nuestro caminar. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las horas de la ley? ¿O por el oír con fe? Que Dios bendiga nuestro caminar. Y nuestras propias vidas Dios las bendiga. Porque es necesario ser bendecido de parte de Dios. Porque sin Dios no podemos nosotros discernir ni caminar con confianza. Porque si la casa no la edifica Dios, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos nosotros que el buen alfarero trabaje en nuestros corazones y en nuestra mente, que derrame de su sabiduría, entendimiento, inteligencia en nosotros y nos enseñe su palabra, nos ayude a entenderla y comprenderla. Porque esa es la voluntad de Dios, que le conozcamos y le entendamos. Y aquellos que conocen a Dios y lo entienden, van a poder guiar, van a poder enseñar. Y nunca se van a apartar de Él, porque van a escuchar la voz de su pastor y esa oveja
No importa cuántos hayan gritando en medio de este mundo, va a saber escuchar la voz de su pastor. Y ese pastor es Jesucristo. La va a saber escuchar, la va a saber diferenciar entre todas las voces que hay en el mundo. No importa cuánto se levanten estos tiempos. No importa cuánto se jacten algunos de pertenecer a algunas ciertas religiones. Porque si es religión, fue inventada por el hombre. Porque Dios no nos dio religión. Dios no es religioso. Dios nos dio la verdad y nos dio evangelio. Y cualquier otra cosa es creación e invención del hombre, creada bajo sus propios pensamientos, y ninguna fe fundamentada en un pensamiento puede prosperar y ser edificada delante de Dios. Es como una torre de Babel, queriendo alcanzar el cielo bajo sus propias fuerzas y bajo sus propios méritos y bajo su propio evangelio. Por eso que los siervos de Dios deben de ser mansos y humildes. No hacen acepción de personas ni se guían por letreros ni por denominaciones. No les interesa la religión, porque la religión te enseña a hacer obras para limpiar tu conciencia y pretender limpiar tus pecados. Mas Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y no importa cuál es el pecado que tenga, ya sea el más pequeño, pero esa es la paga. Pero eso que necesitamos nosotros, o un Salvador urgentemente, alguien que los saque, nos libre del mundo y de las religiones del mundo. Un siervo que predique fielmente el Evangelio sin hacer acepción de personas, de ninguna denominación. Simplemente guiar a esas almas al reino de los cielos. Porque a eso Dios ha llamado. A guiar al necesitado al reino de los cielos. A alimentarlo, a darle un vaso de agua. No a gastarse. Por eso Pablo decía a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ya habiéndote presentado a Cristo a través de la palabra, en plena verdad, y tan pronto ya los dejas, no obedeces a la verdad. Y aquí Pablo le decía a estos Gálatas, le decía: ¿acaso recibiste el Espíritu de Dios? Esto os quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Nadie va a ser justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe en estos tiempos y en cualquier tiempo. Por eso que Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ofrenda de Abel es lo que Dios había determinado como paga por el pecado: una vida y su sangre. Por eso que Adán y Eva fueron justificados en el huerto del Edén. Porque el mismo Dios les enseñó cómo recibir remisión de pecado. Porque Dios mismo le hizo trajes de piel de animal. Y para conseguir esa piel de animal, Dios mismo sacrificó un animal para vestir a Adán y a Eva y darle la remisión de sus pecados. Así ellos aprendieron cómo recibir remisión de pecados, y ellos le enseñaron a todos sus hijos. O sea, Abel y Caín sabían lo que tenían que hacer. Pero Caín quiso agradar a Dios con sus propios esfuerzos y con sus propios méritos, diciéndole: Dios, mira, yo también puedo hacer cosas buenas delante de ti. Reconóceme mis esfuerzos, reconóceme mis logros. Yo labré la tierra, la trabajé, la sembré, la cuidé.
y ahora traigo lo mejor de los frutos de mi huerto. Y Abel simplemente obedeció lo que Dios le había mandado. Él, como pastor de ovejas, escogió lo mejor que tenía en sus ovejas y ofreció el sacrificio que Dios demandaba. La paga del pecado es muerte, y dio su vida y su sangre. Y así también lo hizo los sumos sacerdotes en el tabernáculo. Y así también Abraham hacía sacrificios delante de Dios. Y así también en estos tiempos vino Jesucristo y entregó su vida y su sangre. Como dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, la misma salvación que recibió Adán y Eva fue la misma salvación que nosotros recibimos de parte de Jesucristo. Desde el huerto del Edén, que Dios mismo viene profetizando cómo nos va a salvar. ¿Y a través de quién? De su propio Hijo. Porque Él era el único que podía hacerlo. Porque Él el único era que era sin defecto, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Porque eso es lo que Dios demandaba de la ofrenda. Era sin manchas, sin defecto. Y todos los seres humanos nacemos con defectos. Y como somos descendientes de Adán y Eva, nacemos con pecados. Somos débiles, insuficientes. Mas Dios mismo fue perfecto. Porque nació por obra del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo, Dios mismo, Emmanuel, Dios en medio de nosotros. Y eso es lo que Pablo quería que el pueblo de Gálatas entendieran. Que a la salvación de Dios no hay que agregarle méritos de hombre, ni obras de hombre, porque hay el que le agregue y hay el que le quite. Porque la salvación de Dios la hizo por amor y misericordia, y por amor el Padre envió a su único Hijo a ser bautizado y crucificado. Porque eso hizo Jesucristo, se bautizó para tomar todos los pecados de este mundo a través de Juan el Bautista, el último sumo sacerdote terrenal, descendiente de Aarón. Y como está escrito, Aarón y su descendencia heredará el sacerdocio perpetuo. Y Juan el Bautista fue el último sumo sacerdote de la descendencia de Aarón. Y por eso él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el trabajo del sumo sacerdote era representar al pueblo de Israel delante de Dios, imponer sus manos sobre el macho cabrío y confesar los pecados del pueblo y pasarlos al macho cabrío, para luego dar la paga por los pecados, que era muerte. Y es por eso que el animal tenía que derramar su sangre, tenía que morir. Y así el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, recibía remisión de pecados. Y ese fue el trabajo que hizo Juan el Bautista. Él fue Elías, el enviado. Él preparó el camino del Mesías, de Jesucristo. Él lo preparó. Por eso es que Dios lo envió 6 meses antes que Jesús, para preparar el camino a Él. Y es por eso que Juan Bautista predicaba, arrepentíos. El evangelio de arrepentimiento predicaba. El bautismo de arrepentimiento, engendros de víboras. Es para que la gente se diera cuenta que sus corazones estaban llenos de pecado, llenos de maldad, para que se volvieran al Padre. El trabajo de Elías, hacer que el corazón de los hombres se vuelva a Dios. Y así también el Padre se vuelva hacia nosotros, hacia los hijos. Y lo hizo perfectamente. Y es por eso que Jesús pudo cumplir a cabalidad. Por eso que en Mateo nos enseña por qué Jesús fue bautizado. Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ese fue el motivo por que Jesús fue bautizado, porque en Jesús no había pecado, porque Él era la ofrenda perfecta, sin manchas, sin arrugas, sin defecto, porque era Dios mismo en medio de nosotros. Y como dice la profecía, la más antigua que hemos escuchado, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente, tú le herirás en el calcañar y él te pisará la cabeza. Y sí puso enemistad entre nuestra simiente, porque fue obra del Espíritu Santo que aquella mujer María fuera engendrada, tuviera ese hijo, porque ella creyó en la palabra de Dios.
Y porque ella creyó la palabra de Dios y el mensaje que el ángel le dio a ella, esa palabra cobró vida. Por eso que la palabra es viva y eficaz. Para aquellos que escuchan con fe. María escuchó con fe. Creyó en la palabra de Dios y esa palabra se hizo vida dentro de ella. Y así el Espíritu Santo la pudo fecundar a María por obra del Espíritu Santo y puso enemistad entre la simiente del hombre y Dios la pudo. Y así Dios cumplió su profecía. ¿Jesucristo fue crucificado? Sí, pero eso fue el triunfo de Jesús sobre Satanás. Porque cuando Jesús fue bautizado para tomar todos nuestros pecados, los puso sobre sus cabezas, sobre su hombro, las puso. Y así como Azazel era guiado por mano de un hombre hacia el desierto a morir, Jesucristo fue guiado por mano del Espíritu Santo hacia el desierto 40 días y 40 noches. Hasta el mismo diablo se le apareció a Jesucristo a tentarlo a ver en su debilidad, producto de todos los pecados que había tomado del mundo, de este mundo. Y se atrevió a tentar al mismo Dios, y el mismo Dios que Jesucristo lo venció a través de la palabra de él. Porque no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso que es necesario ser instruido por la palabra de Dios. Por eso que es necesario escuchar palabra de Dios. Por eso que es necesario confirmar y verificar cada enseñanza que hemos recibido, si es de parte de Dios o de aquellos que estos apóstoles luchaban, que predicaban otro evangelio. Eso aquellos que se insertan dentro de la iglesia y predican otro evangelio. O aquellos que echaban demonios fuera pero no caminaban con Jesucristo. Porque muchos creen que el Espíritu Santo trabaja conforme a la voluntad del hombre. Y se olvidan que el Espíritu Santo es Dios mismo en medio de nosotros. Y nosotros somos que tenemos que obedecerle al Espíritu Santo. Porque Él es Dios. Y el poder es de Él. Y se cumple todas las cosas que Él quiere hacer. Todo es si Dios quiere. No es lo que nosotros queramos. Porque solo Dios conoce nuestro porvenir, nuestro futuro. Y si confiamos en Dios, aprendamos a obedecer al Espíritu Santo y aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos quiero llevar a Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 7 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso que aquí Pablo reprendía al pueblo: oh Gálatas insensato, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad? Le dijo: insensato. No hay mayor prudencia que obedecer a la palabra de Dios. No hay mayor prudencia y sensatez que caminar con Dios y seguir a Dios por sobre todas las cosas. Dejemos de ser insensatos en este caminar. Y que Dios derrame prudencia sobre nosotros. Seamos prudentes en este caminar. Caminemos con Dios. Porque sin Él nada podemos, sin Él nada somos. Pero con Él todo lo podemos en Cristo, si Él nos fortalece. Proverbios 2,
del 1 al 5 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a las plantas, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de Dios? El verdadero conocimiento de Dios, ¿cuál es? Entender el temor de Jehová. Ese es el verdadero conocimiento de Dios, entender el temor de Jehová. Que solo Él es santo y solamente Él nos puede salvar. Solo Él, porque Él tiene poder para enviar al cielo y para enviar a la tierra. Él abre puertas, cierra puertas. Él abre ventanas, cierra ventanas. Él da, quita. Él pone la semilla y antes de eso, Él prepara la tierra. Pone la semilla, la riega, la cuida, la ve florecer, la hace dar raíces profundas para que luego ese fruto o ese árbol dé sus frutos en su propio tiempo, en su justo tiempo. Que Dios bendiga nuestro caminar. Lucas 1:17 dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ese es el trabajo que Dios le da a sus siervos. Preparar el camino, hacer que los corazones de los hombres se vuelvan a los padres, para darle prudencia al pueblo y tener un pueblo dispuesto a recibirle, dispuesto para hacer la obra de Dios, dispuesto para ir a la batalla, un pueblo dispuesto. Qué hermoso es la palabra de Dios. Qué maravilloso es lo que Dios hace en medio de nosotros. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso le dijo Pedro a la gente. Arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso que Pablo le preguntaba a los Gálatas: ¿acaso recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquellos que oyen por fe, oyen la palabra de remisión de pecados, escuchan el evangelio de la nueva salvación, de las nuevas buenas de salvación. Ese es el trabajo de un siervo de Dios, hacer que el pueblo reciba remisión de pecado. No importa cuántas almas tengas dentro de la casa de oración, lo que importa es cuántas almas salvas hay dentro de ese lugar. Basta de insensatez y seamos un pueblo prudente. Que Dios bendiga nuestro caminar, porque cuán necesario es oír palabra de Dios. El Espíritu se recibe por la fe, dice el Evangelio. Y por eso que Pedro decía: arrepentíos. ¿Y de qué me voy a arrepentir si nadie me ha enseñado qué es lo que es el pecado conforme a las Escrituras?
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué hizo Jesucristo por mí para salvarme? Vino a ser bautizado y crucificado, eso vino a hacer. Y resucitar al tercer día por amor. Eso hizo Jesucristo por nosotros. Esas son las obras que Él hizo para salvarnos y las obras que le dan vida a nuestra fe. Porque esa es la obra de Dios, que recibáis a aquel que Él ha enviado. Y el Padre envió a Jesús a salvarte. Si la has recibido, conoce las obras de Él. Si conoces las obras de Él, has recibido a Jesús en tu corazón. Y si has recibido a Jesús en tu corazón, tienes el Espíritu Santo en tu vida. Pues su palabra dice: arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso que es necesario escuchar palabra de Dios, que alguien te enseñe el evangelio de remisión de pecados, las nuevas buenas de salvación, el evangelio del agua y del Espíritu. Porque ese le dijo a Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de agua y Espíritu para entrar al reino de Dios. No existe otro evangelio. Y aquel que predique otro evangelio sea anatema. Y así como en los tiempos de Pablo habían otros que predicaban otro evangelio, por lo tanto los falsos profetas siempre han estado dentro de la iglesia. No es que ahora estén apareciendo, siempre han estado dentro de las iglesias. Y es por eso que tienes que tener mucho cuidado a quién escuchas predicar la palabra de Dios. ¿Dónde pones tus oídos? Porque depende de donde tú pongas tus oídos, es si tienes o no tienes la fe de verdad en tu corazón. Si has sido o no has sido salvo. Por eso los años no salvan dentro de una iglesia. Lo que salva es si el siervo que te tienes por cabeza te ha enseñado la palabra de verdad. Y si te ha enseñado palabra de verdad y es un siervo de Dios que tiene el bautismo del Espíritu Santo, gózate y hónralo. De lo contrario, busca un siervo que verdaderamente te enseñe verdad. Porque del tiempo de los apóstoles, que muchos falsos profetas han levantado, falsos maestros. Y es tiempo de dar la buena batalla en el nombre de Jesucristo y arrebatar en las almas del diablo para que el nombre de Jesús sea glorificado. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras del oír, de las obras de la ley, o del oír por fe? Que Dios bendiga nuestras vidas. Qué importante la fe en medio de nosotros. Qué importante conocer el Evangelio. Porque el que vive bajo las obras de la ley, vive bajo maldición. No es bendito, es maldito. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y gracias a esa ley y sus mandamientos y estatutos que debemos de guardarlo en nuestro corazón, es que fuimos guiados, se transformó en nuestro ayo, nuestro guía. Y nos dijo que estamos condenados a irnos al infierno. Eso es lo que produce la ley en medio de nosotros. Nos condena y nos manda al infierno. Y es por eso que necesitamos urgentemente un Salvador. Por eso Dios nos ordena guardar sus mandamientos y estatutos. Debemos de guardarnos y recordar que gracias a esos mandamientos y estatutos es que yo supe que era un pecador, es que yo supe que Dios es santo y que yo soy débil e insuficiente, es que yo me enteré a través de la palabra de Dios, a través de sus mandamientos y estatutos, que yo estaba condenado a irme al infierno y que yo nada puedo hacer por mis propios méritos para alcanzar el reino de los cielos y que necesito un Salvador. Y es ahí donde Dios nos envió una ley de salvación, que es en Cristo Jesús. Y esa es la importancia, que esa ley se transformó en nuestro ayo y nos guió a Jesucristo. Pero hoy por hoy muchos quieren vivir bajo la ley. Algunos para enriquecerse. Y sabemos que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Son muy pocos los que hacen la obra de Dios por amor a las almas y por verdaderamente querer entrar en el reino de los cielos.
Busca a aquellos que aman el reino de los cielos. Busca a aquellos que quieren hacer la obra de Dios por amor a las almas. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque aún el mismo Jesucristo escatimó en nacer en un castillo, a una familia escatimada, en una familia millonaria. Él no escatimó en eso. Él nació en un humilde pesebre, donde los animales defecaban y comían. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. En esa inmundicia nació nuestro Salvador. ¿Cómo es tu corazón? ¿Como ese pesebre? Si es como ese pesebre, recibe a Jesucristo, porque Él quiere nacer en ese corazón. El Dios de la salvación quiere nacer en un corazón que se reconoce a través de su palabra como indigno y pecador. En ese corazón Dios quiere nacer. Y es por eso que Pablo exhortaba aquí a los Gálatas, insensatos, habiendo comenzado en el espíritu, ahora vas a ir a terminar en la carne. Lucha, busca, golpea, clama a Él, y Él te responderá. Y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay algo que no entiendes, pídele a Dios que te enseñe. Si hay algo que tú no comprendas, pídele a Dios que te revele y te haga comprender. Si hay algo que deseas en tu corazón, que sea entrar al reino de los cielos y servir dentro de la obra de Dios. Y lo demás va a ser añadidura. ¿Quieres ser bendecido materialmente? Que Dios te bendiga. Pero hasta el punto que no te corrompas, porque lo material nos corrompe. Y el dinero corrompe al hombre. El poder corrompe al hombre. Y el hijo de David lo sabía muy bien. El sabio más grande de este mundo, y como él nadie más se iba a levantar. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque ese rey dijo, oh vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo es vanidad bajo los cielos y la tierra. Tuvo 1000 mujeres, entregó su corazón a los placeres del mundo, tuvo poder, fama, riquezas, sabiduría. ¿Y de qué le sirvió? Si delante de los ojos de Dios siempre hizo lo malo. Cometió idolatría, adoró a otros dioses, permitió la adoración de otros dioses alrededor del pueblo de Israel. El culpable que entrara la herejía al pueblo de Israel. Construyó un solo templo, pero construyó 1000 habitaciones para sus concubinas. Que Dios nos ayude y que Dios guarde nuestras propias vidas en este caminar, porque sin Dios nada somos y nada podemos. ¿Oíste, has oído o has recibido el Espíritu Santo por las horas de la ley o por el oír con fe? La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Si has oído la palabra de Dios y crees que Jesús te salvó mediante el agua y el Espíritu, que fue bautizado para tomar tus pecados a través de Juan el Bautista, el último sumo sacerdote de la genealogía de Aarón, el representante de la humanidad. Por eso Dios dijo, no ha nacido un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Él fue el más grande nacido de mujer, porque él representó a toda la humanidad. ¿Te han enseñado quién es Juan Bautista realmente conforme a la Escritura? Por eso todos los evangelios comienzan con Juan el Bautista.
Y Lucas se encargó de explicar claramente quién era Juan el Bautista. Entonces se encargó de predicar al excelentísimo Teófilo, de enseñarle detalladamente cómo comenzó todas las cosas. Y así Dios nos salvó perfectamente, porque Juan Bautista pudo él declarar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es por eso que Jesucristo tenía que ir a morir al madero de la cruz. Por eso que tenía que dar la paga por el pecado. Y es por eso que fue y oró al Padre. Le pidió en una debilidad pasar de esa copa. Porque Él, nuestro mismo Dios, vivió la debilidad carnal. Por eso que nuestro mismo Dios nos entiende cuán débiles e insuficientes somos. Aún sus propios apóstoles que caminaron junto con Él, que prometieron defenderlo, nunca dejarlo, lo negaron 3 veces, mismo Pedro. Por eso que Dios ayude en nuestras vidas, para no tener un concepto mayor que Dios nos ha dado. Tenemos que conocernos a nosotros, quiénes somos nosotros conforme a la palabra de Dios, y quién es Dios conforme a la Escritura. ¿Qué es primero? ¿Creer o confiar? Primero es confiar. Confía que la palabra es verdad, que es viva y eficaz. Confía en que Dios, a través de estas escrituras, encerró su voluntad, la escondió perfectamente. Por eso puso un ángel con espada de fuego para guardar el camino al árbol de la vida. No cualquiera tiene permitido ir a comer del árbol de la vida, porque hay una sola forma de hacer que nosotros podamos pasar por el camino que guarda el árbol de la vida. Y es que Dios le diga a ese ángel de espada de fuego, alto, déjalo pasar y que coma del árbol de la vida, porque él ha creído en mi palabra, ha creído en mí y confía en mí. Aumenta tu fe y aumenta tu confianza. El Espíritu se recibe por la fe y no por obras. Busca a Dios, seamos prudentes y no insensatos. Aprovecha el tiempo que Dios te da día tras día, porque es un regalo que proviene de Él. El día de mañana nadie lo conoce y solamente Dios conoce nuestro caminar. Hasta aquí Dios me ha dado, que Dios bendiga esta pequeña palabra de Dios y te invito a dar gracias por esta palabra. Padre Santo, te doy gracias por su amor y misericordia, esperando, Padre mío, que cada alma, cada corazón reciba de tu palabra, para que la edifiques, los guarde, los proteja, los guíe, los ilumine, y como así también regargullas cada corazón y cada vida, Padre Santo. Pon en sus corazones, Padre mío, un deseo de buscar la vida eterna y de permanecer y encontrar tu verdad. Gracias, mi Señor, por todo lo que hace en medio de nosotros, y únjanos de la mollera a la planta de los pies. Bendiga a todos aquellos que van a escuchar esta palabra, mi Señor, y sea tu nombre glorificado y exaltado por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias una vez más por todo lo que hace en medio de nosotros y por todo lo que hará, porque sabemos que va a ser tu voluntad y lo mejor que nos pueda suceder. Bendiga a todos aquellos que están en los hospitales, en las cárceles, debajo de un puente, hogares de ancianos, hogares de menores, mi Señor bendito, en sus hogares, decaídos, desalentados, nuevo aliento al corazón, Padre Santo. Renueva, Padre mío, en el espíritu y el deseo, Padre mío, de buscarte y de aprender más de ti. Derrame prudencia en cada vida y la sensatez que solamente proviene de usted.
Ayuda, Padre mío, a tu pueblo en estos tiempos a entender el temor de Jehová, porque ahí está el conocimiento tuyo, Dios Todopoderoso. Gracias una vez más por todo lo que haces en medio de nuestras vidas y levántanos revestidos de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, que Dios bendiga sus vidas y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones. Hasta luego.